Para este diálogo extenso y sin censura, le agradezco mucho al periodista, escritor sobre temas de delincuencia organizada, autor de por lo menos una docena de libros en México, Estados Unidos y España, Ricardo Ravelo, que nos acompañe para hablar sin censura. Ricardo, no sé en dónde te encuentres, pero hasta donde estés, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la oportunidad de charlar con la audiencia. Es un gusto estar en este espacio. Ricardo, ¿estás en México? Ahora sí, por unos meses, porque viene la promoción de un libro de próxima aparición, pero generalmente estoy entrando y saliendo del país. Pero por esta cuestión que va a empezar el día 20, pues ya estoy acá. Voy a estar seguramente hasta enero. Me quiero imaginar que no puedes todavía adelantarnos detalles, ¿o sí? Sí, el libro es se titula El Amo de Jalisco y se va a publicar el día 20 de este mes. Y habla de lo que bien podríamos llamar la radiografía criminal del gobierno de Jalisco, es decir, cómo una estructura de poder, como es un gobierno estatal, se transformó en una empresa criminal. Y de esto trata el libro precisamente, que estará ya circulando a partir del día 20 de este mes. El gobierno de Enrique Alfaro. El gobierno de Enrique Alfaro, exacto. ¿Sería el capo? Pues es la cabeza, y de ahí pues deriva una serie de arterias, personajes, su jefe de gabinete, su excuñado y una amplia red de operadores que pues han incorporado a esta telaraña de corrupción a jueces, magistrados, la protección criminal, las desapariciones, los asesinatos, los negocios, sobre todo los negocios en el área de bienes raíces. En fin, es toda una empresa criminal que opera como gobierno del Estado. Un gobierno con estructura criminal, dices, y se me viene a la mente el gobierno de Felipe Calderón con García Luna como secretario de Seguridad Pública. ¿Más o menos así o es diferente el modus operandi? Es parecido, es decir, un discurso que es muy reiterativo en la defensa de la legalidad, pero que en realidad opera de otra manera. Es decir, Calderón dice o ha dicho y ha reiterado ser un hombre de leyes, pero permitió que su jefe de seguridad pública pues protegiera al cártel de Sinaloa. Y sobre esto hay una historia detrás, ¿no? Que esto fue un acuerdo entre el gobierno de Calderón y el cártel de Sinaloa, que se pactó en Torreón, Coahuila, precisamente durante una... Por ahí se perdió un poco la conexión, Ricardo, pero decías que todo se fraguó en Coahuila. Sí, se fragó, es decir, el plan arrancó en Sinaloa entre el Mayo Zambada, Arturo Beltrán Leiva y Sergio Villarreal Barragán, el Grande. Ahí se acordó que se le haría una propuesta a Felipe Calderón para que un viejo conocido del cártel de Sinaloa, Genaro García Luna, fuera nombrado secretario de Seguridad Pública. Y le encargaron la misión a El Grande. ¿Por qué al Grande? Porque el Grande tenía una relación directa con el entonces senador Anaya Llamas, senador del PAN por Coahuila, porque una hermana de Anaya Llamas estuvo casada con un hermano de Sergio Villarreal Barragán, entonces se conocían. El Grande telefonió a Anaya Llamas y le planteó que quería verlo, y le dijo, ¿para qué?
y Anaya le dijo, bueno, pues una buena oportunidad para que hables con Calderón es que yo voy a bautizar a mi hija y Margarita Zavala y Felipe Calderón van a ser los padrinos. Entonces, pues vente al convivio. Y Sergio Villarreal Barragán estuvo presente en el convivio y ahí hizo el planteamiento. Lo que pasó después, pues, fue el nombramiento de García Luna como secretario de Seguridad Pública, tal cual lo había solicitado la cabeza en ese momento importante del cártel de Sinaloa. Ricardo, si encuentras similitudes en lo que tú destapas de Jalisco con Enrique Alfaro a lo que había en México con Felipe Calderón, ¿hay protección de grupos delincuenciales, de grupos de criminales, de acuerdo a tu investigación, por parte de Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco de Movimiento Ciudadano? Sí, todo, mira, no sé, ningún negocio se mueve sin que se acuerde en la oficina del gobernador Alfaro. Ahí está, por ejemplo, el señor Luna, que es su jefe de gabinete, que es el que le opera lo financiero, opera los negocios de bienes raíces, tiene los contactos con el Poder Judicial, junto con el excuñado de Alfaro, Enrique Martínez, que ahora opera como asesor legal en el Ayuntamiento de Guadalajara, pero él se encarga de operar toda la parte que tiene que ver con los fallos judiciales para torcer la justicia, es decir, para ayudar a amigos y perjudicar a enemigos, y sobre todo tienen muy bien aceitada esta maquinaria cuando se trata de asuntos mercantiles, asuntos de tierras, temas financieros o temas de herencias, ¿no? Entonces, toda esta parte está operada por el equipo más cercano de Enrique Alfaro. Y la otra es la protección al crimen organizado, en particular a todos los operadores del cártel de Jalisco Nueva Generación, que están afincados en la entidad y que tienen, pues no solamente líneas de entendimiento con el gobierno estatal, sino negocios. Hay operadores que tienen negocios. Déjame insistir entonces así. En algún momento dijimos que el de Felipe Calderón era un narcoestado, el de Enrique Alfaro es un narcogobierno. Sí, es un narcogobierno y además te diría, las características coinciden en la forma de operar con lo que en su momento, pues, conocimos sobre el gobierno de Tamaulipas en tres etapas: el gobierno de Tomás Yarrington, el gobierno de Eugenio Hernández y el gobierno de Cabeza de Vaca. Es decir, estos tres gobiernos en Tamaulipas operaron de una manera muy similar a la que el libro da cuenta con detalles en cuanto a la composición gubernamental y sus intereses con la mafia, ¿no? Es decir, no podemos entender al gobierno de Jalisco sin sus ligas con, con el crimen organizado y negocios que tienen que ver con lavado de dinero vía construcciones, vía el negocio de los bienes raíces, y la protección a empresarios, a una cauda política importante ligada a estos intereses. Entonces, ¿quién es el amo de Jalisco, Ricardo Ravelo? Enrique Alfaro. Pues yo había entendido por años que era el amo de Jalisco, la persona que dirige el cártel más importante o uno de los más importantes de México. Bueno, son personajes que operan en distintos campos, ¿no? Por un lado, el jefe del cártel de Jalisco en su ámbito estrictamente criminal, operativo, y el otro en la protección política, ¿no? Es decir,
de alguna manera son mafias. La política y el crimen son mafias que se entienden. ¿Quién manda? Pues yo creo que aquí estamos hablando de dos fuerzas y de dos poderes que de alguna manera se entienden, ¿no? O sea, la organización criminal requiere protección para operar y la estructura de poder pues necesita el crimen para hacer negocio también. Es decir, no estamos hablando solamente de robarse el dinero del erario, porque yo creo que esto ocurre con crimen y sin crimen. Aquí se trata de negocios de alto nivel que tienen que ver con el tráfico de drogas, que no nada más es cocaína y marihuana, sino pues una amplia gama de estupefacientes que se consumen en la entidad y que además utilizan la zona, la importancia que tiene Jalisco en la zona geográfica para traficar hacia Estados Unidos. Entonces, todo esto, desde mi punto de vista, con base en la información a la que tuve acceso, que está planteada en el libro, pues no se puede llevar a cabo sin un contubernio entre poder político y criminal, pero el libro desliza otras cosas en las que por momentos esta línea divisoria entre mafia política y mafia criminal pues queda borrada. Pareciera que la estructura de poder legalmente constituida como gobierno de Jalisco pues opera como lo dice el subtítulo del libro, como una empresa criminal que está obteniendo beneficios de toda esta gama de negocios ilegales, ¿no? A partir del el 20 de este mes, 20 de noviembre, busque El Amo de Jalisco, el nuevo libro que se suma a la lista ya larga de libros de Ricardo Ravelo, algo que seguramente, un libro que seguramente no le va a gustar a Enrique Alfaro. Yo siempre te he preguntado cuando te entrevisto, Ricardo, ¿estás preparado para la reacción? ¿Ya ha habido reacciones incluso antes de que se estrene el libro o qué ha pasado? No, no ha habido reacciones porque el libro todavía no aparece. El libro debió salir a mediados de año, pero resulta que la editorial que en ese momento tenía el manuscrito ya preparado para imprimir, cerró sus puertas, que era la editorial HarperCollins. Entonces, a los autores, que no fuimos varios los que nos quedamos pendientes, nos avisaron que no iban a publicar la obra y que nos regresaban los derechos. Entonces, pues ya con esta negociación con la editorial, pues me di a la tarea de buscar una nueva editorial para publicar el libro. Entonces, durante 6 meses me di a la tarea de hacer algunos ajustes, actualizaciones, y el libro quedó listo hace un mes, menos de un mes. Me llamaron para venir a hacer algunas grabaciones ya de los promocionales. Entonces tuve que venir a México para llevarlo a cabo. Todo esto se hizo el viernes de la semana pasada en la Ciudad de México. El libro ya está en fase de impresión y la fecha de salida es el día 20 de este mes. Vamos a estar presentándolo en la FIL. Todavía no sé si va a ser dentro de la FIL, pero sí, por razones de tiempo, ya no hubo oportunidad de tener un salón en particular, pero bueno, va a haber una presentación en Puerto Vallarta. Hay una invitación de los colegas periodistas y otra en la ciudad de Guadalajara. Y obviamente. ¿Qué pantalones los tuyos, Ricardo? ¿Qué pantalones los tuyos de ir a la FIL o en los tiempos de la FIL en Jalisco a presentar El Amo de Jalisco? ¿Temes represalias? Las va a ver porque ya las subo. Mira, el libro realmente, la idea surgió hace 2 años. Es decir, cuando yo publiqué 2 artículos relacionados con este tema,
que ya en el libro se desarrolla pues ampliamente en una investigación periodística que llevé a cabo. Pero yo publiqué 2 textos por ahí de noviembre, diciembre de 2021, que derivaron en una reacción virulenta del gobernador Alfaro, amenazándome con una demanda por difamación. Entonces, lo dijo en conferencia de prensa y comentó que ya habían tomado medidas cautelares y que pues iban a ir hasta donde topara en el tema legal, ¿no? Y entonces pues yo yo respondí a través de distintos espacios, que pues que presentara la demanda, que yo no tenía ningún temor y que nos veíamos en los tribunales. Y y obviamente pues nunca presentó demanda alguna. Lo que sí hice fue presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por esta amenaza y responsabilicé a Enrique Alfaro de lo que me pudiera pasar o a mis familiares. Yo tuve que salir del país bastante tiempo y, y fue cuando pues surgió la idea de trabajar esta investigación sobre lo que realmente es el gobierno de Jalisco, lo que es Movimiento Ciudadano en Jalisco. Pues en todos estos municipios que gobierna Movimiento Ciudadano, pues operan la misma circunstancia, la misma situación de criminalidad. Y una vez que el libro estuvo listo, pues lo puse en manos de esta editorial que referí y luego dijeron que no lo iban a publicar. No fue un caso, o sea, no fue mi caso únicamente, fuimos creo que 20 autores los que nos quedamos pendientes y tuvimos que buscar nuevas editoriales para poder colocar las obras. Esta fue acogida por esta editorial nueva, pero que con mucho interés vieron el material y prepararon su lanzamiento para este 20 de noviembre. Entonces, represalias yo pienso que va a haber, no creo que Alfaro se quede callado, pero también aquí hay una cuestión, es decir, podrá protestar, podrá amenazar, podrá decir lo que quiera, pero pues ahora sí que se harán sus dichos contra los datos. Déjame preguntarte, ¿hay otros personajes involucrados en esto del amo de Jalisco, este gobierno con una estructura criminal, como dice el subtítulo de tu libro? Te lo pregunto porque vamos a un proceso electoral. Se maneja el nombre de Lemus, el que fuera alcalde de Guadalajara, también para buscar quedarse con el puesto por Movimiento Ciudadano, mantenerlo en Movimiento Ciudadano. Y hay otros personajes también en la arena política nacional de relevancia, ¿no? De Movimiento Ciudadano. ¿Hay algún otro nombre que salga raspado, Sí, Ricardo Pablo Ravelo? Lemus es parte de la mafia, es decir, es parte del grupo, y Pablo Lemus viene retratado en el libro como un personaje que torció la justicia para, por ejemplo, llevar a cabo un negocio de la compra de cientos de patrullas sin licitación y con un sobreprecio arriba de 600 millones de pesos. Este, Aquí se generó una gran polémica porque pues todo esto lo movieron a nivel del Poder Judicial. Hubo una instancia judicial que anuló la licitación y otra instancia judicial de alzada que sin tener el expediente en mano emitió un fallo para anular válgase la redundancia, la anulación anterior y darle validez a la licitación amañada, donde se optó por entregarle el contrato a la empresa que había hecho la propuesta más elevada. Había un sobreprecio de 600 millones de pesos. Y esta fue la que, pues, ahora sí que salió adelante. Y todas las demandas que interpusieron las empresas que se inconformaron, pues no tuvieron éxito porque el excuñado de Enrique Alfaro, Enrique Martínez,
fue el que operó todo a nivel del Poder Judicial para que saliera adelante la licitación amañada, y entiendo que todo esto se concretó, no obstante que era totalmente ilegal y que a todas luces era una acción fraudulenta donde se beneficiaron pues, muchos funcionarios del Ayuntamiento de Guadalajara, entre ellos el propio Pablo Lemos, que hoy, pues como tú citas, y así es uno de los aspirantes a la gubernatura del estado. El crimen organizado, ese con el que hace negocios, de acuerdo a lo que expones en el libro que va a salir a circulación el 20 de noviembre, ¿ese crimen organizado va a financiar campañas como estos personajes a los que estamos mencionando, que hacen alianzas, que hacen negocios con ellos? Sí, es que no se puede divorciar a la estructura política del crimen organizado, son lo mismo. Es decir, todas las campañas, no solamente de Jalisco, todas tienen financiamiento del crimen organizado, porque no hay ningún dique de contención para impedir el flujo de dinero sucio. Y así como hay empresarios que aportan dinero para luego obtener beneficios, pues el crimen organizado inyecta recursos para garantizar impunidad. Y como en muchos municipios de Jalisco el crimen organizado son los propios alcaldes o los propios aspirantes a alcaldes o a diputados o algún otro puesto de elección popular, pues bueno, ellos son el crimen organizado, ellos son los dueños del dinero, son los dueños del poder. Y bueno, pues yo creo que aquí no hay ningún, ¿cómo se llama? No hay ningún conflicto porque pues, gozan de absoluta impunidad. Y por otro lado, a nivel federal no se hace nada, porque no hay política anticrimen. Esto que el presidente de la República llama, estamos atendiendo y atacando las causas para frenar el crimen organizado, pues es una falacia y es demagogia. Es decir, una de las causales de criminalidad se llama la impunidad, y la impunidad es la que ha cobijado siempre a la clase empresarial ligada al lavado de dinero y a la clase política que ha obtenido beneficios de sus vínculos con el crimen organizado. Y estas causas no se combaten. Entonces, si no se combate lo que realmente deriva en crimen organizado y en violencia y en desgobierno, pues entonces creo que el presidente miente, y estamos hablando de un estado donde se ha instaurado ya desde hace mucho tiempo y se mantiene no una democracia, porque la democracia no ha existido nunca en ningún lugar del mundo ni en ninguna época de su historia. Lo que hoy está instaurado en el país se llama una mafiocracia. Mafiocracia, dice, soy el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera en planteamientos sobre declaraciones, supuestas declaraciones de Damaso López Serrano, el mini leak de que hubo apoyo de un grupo del cártel de Sinaloa para pedir el voto en el 2012. El presidente ha dicho que en Morena no hay nexos, relación con grupos criminales. Me quiero imaginar, voy más allá, que el presidente rechazaría esta visión de un periodista como Ricardo Ravelo, que está exponiendo estas cosas. Pues, ¿ante qué estamos, Ricardo? Porque al presidente le han dicho de todo, pero no hay un documento, no hay una prueba contundente, y una prueba contundente no puede ser una foto con la mamá de Joaquín Guzmán Loera en Badiraguato, como lo señalaría una colega periodista, también escritora. ¿En qué sustentas esto que estás diciendo, Ricardo? Mira, si hay crimen organizado y hay en México una narcodinámica avasalladora, si hay impunidad contra el Mayo Zambada, contra el grupo de los Chapos, contra Nemesio Ceguera, contra Gil Caro Quintero,
por citar algunos, quiere decir que no se está actuando. Es decir, las evidencias no se prueban. Y obviamente en un negocio ilegal es muy difícil hablar de documentos, porque no hay investigación, no hay seguimiento. ¿De dónde sacas un documento que pruebe una vinculación del presidente con el crimen organizado? Pues nunca va a existir, porque ellos tienen el monopolio de la investigación y el Estado no se investiga. Me estás diciendo que tú crees que hay relación del presidente con el crimen organizado? Porque eso sería una aseveración muy dura. Yo creo que la hay, porque en el momento en que no se actúa, pues, ¿qué quiere decir esto? No se actúa, estamos atacando las causas. Mira, yo he platicado con mucha gente de Morena y que viene desde muy atrás, desde el PRD y desde antes del PRD. Y por lo menos 20 gentes con las que he platicado me han dicho, para que López Obrador llegara a la presidencia de la República tuvo que pactar con todos. Y esto se habla, y obviamente se referían también a los expresidentes, a la mafia del poder que él llamó en su momento. Y yo pregunté, ¿y con el crimen organizado? Pues también, porque el crimen organizado hoy es una estructura, es un aparato dentro del Estado que goza de impunidad y que le funciona al gobierno para ganar elecciones, como pasó en la intermedia del 2021, y de la cual hay denuncias con datos, hechos que están en la OEA, ante la DEA también, y ante el gobierno, ante la propia Casa Blanca, porque allá se fueron a entregar las evidencias. De tal manera que, bueno, pues que el cártel de Sinaloa esté presente en los estados que ha ganado Morena, pues no es una casualidad. Es decir, ahí están en Tamaulipas, donde no pudieran entrar desde hace años. Están en Veracruz, donde los Zetas tenían su hegemonía, con Fidel Herrera Beltrán en el poder y Javier Duarte. Están en Michoacán, donde pues eran prácticamente un estado impenetrable. Están en Sonora con Durazo. Están en Baja California. Es decir, tienen prácticamente ya todo el control del país. Ahí donde ha ganado Morena ya está Sinaloa. Esto, dices, bueno, esto no prueba nada. Sí, pues no hay un papel que diga, sí, a partir de tal se va a instalar el cártel de Sinaloa en tal lado. Ahí están los hechos. Y esto no propiamente es una coincidencia, es una negociación. Pero el cártel de Sinaloa estaba mucho antes de que Morena gobernara, Sí, Ricardo. pero no estaba Incluso desde operando. que antes de que llegara a Palacio Nacional Andrés Manuel López Obrador. Sí, Si tú has hablado con tantos y nada más tienes la versión de personas que no revelan nombre y apellido, ¿cómo darle validez, peso a algo así? hay que leer el tablero político hay que leer el tablero criminal para entender el tablero político. Y yo creo que el tablero criminal nos dice muy bien cómo están las cosas. Te diría, por ejemplo, seguramente el día 10 van a destapar a Rocío Nale como candidata de Morena en Veracruz. Y me enteré hace poco que ya tuvo una reunión con gente dedicada a negocios no propiamente legales, con la que se pusieron de acuerdo para financiar su campaña. Y esta fue una reunión hace no menos de un mes en un hotel del aeropuerto de la Ciudad de México. Es decir, lo primero que hacen estos hombres que van a aspirar a un puesto importante como una gubernatura es ponerse de acuerdo con el crimen. El crimen y el poder político siempre han ido de la mano, de tal manera que no hay divorcio entre criminalidad y poder político. El corazón del crimen organizado está en el poder político. El discurso es otro, pero los hechos son los mismos. Hay violencia, esta no se detiene. A 5 años de distancia, con esto que dice el presidente, que han ido atacando las causas,
pues por lo menos ya tuviéramos resultados, ¿no? Pero sigue la misma violencia, la misma actividad criminal, y obviamente pues eso es lo que va a heredar el presidente López Obrador, un país que según él es un paraíso porque hay cambios, pero por otro lado es un país que se desangra todos los días, ¿no? Con un elevado nivel de corrupción, que él dice que ya no existe. Por ejemplo, ¿qué casos de corrupción, de qué casos de corrupción hablas? Sé del caso de Segalmex, pero ¿de qué casos de corrupción hablas? Bueno, ese es uno y muy evidente, ¿no? Casos de corrupción, los negocios de Rocío Nale en la refinería de Dos Bocas, toda la actividad de subejercicios que hay en los gobiernos de los estados, donde están regresando dinero que no ejercen y que todo este dinero está, pues obviamente, cubierto por la opacidad, porque no se sabe su destino. Hay muchas versiones, ¿no? Se habla de que todas estas cantidades que regresan los gobernadores, presuntamente porque no los ejercen, lo que quiere decir es que tienen la orden de no hacerlo para regresarlos porque los requieren para seguir comprando voluntades a través de los programas sociales. Los ayuntamientos regresan dinero, todo esto está ahí documentado, ¿no? La Auditoría Superior de la Federación tiene todos estos datos de que por falta de proyectos, presupuesto, por ejemplo, Veracruz regresó hace menos de un año cerca de 70, son 100 millones de pesos mensuales hacia la Federación, hacia la Secretaría de Hacienda, porque no los ejercieron, no había proyectos según ellos. Y todo esto le ha impactado la economía, pero esos recursos que regresan a la federación terminan en la partida secreta del presidente para manejarlo a discreción, y de eso no sabemos absolutamente nada, porque es discrecional. ¿Para qué se ¿Cómo que utiliza? una partida secreta? Pues yo tengo entendido que esa partida secreta no existe ya, Ricardo. Bueno, como tal no, pero hay una bolsa de dinero que se maneja desde la presidencia de la República. Y sirve para operación política, para eso. Hablas de versiones para seguir en este diálogo que siempre es intenso cuando dialogamos aquí en Sin Censura con Ricardo Ravelo. Hablas de versiones, hablas de lo que te dicen, pero ¿no se supone que el periodismo debería de ser comprobación de dichos? Y cuando se hacen declaraciones tan duras como las que tú haces de presuntos nexos, arreglos, el presidente, Rocío Nale, el crimen organizado, ¿no habría necesidad desde nuestra trinchera periodística de tener los pelos de la burra en la mano, Ricardo? Pues ahí están los hechos, están los datos. Sí, finalmente, yo lo que digo no lo digo porque, digo, por decirlo, es decir, hay evidencia. El libro no es un cuento, el libro de Jalisco no es un cuento, el libro de Jalisco está documentado. Y yo insisto que esto le va a molestar mucho al presidente, digo, al gobernador de Alfaro, pero si él en un momento dado decide interponer una demanda, pues que la interponga y nos vemos en un tribunal. Yo no tengo ningún temor en ello, porque sé de lo que estoy hablando. Es decir, si estoy hablando de que ese gobierno es una empresa criminal que ha sido cobijada con la impunidad, incluso por el propio presidente López Obrador, que él sabe cómo está Jalisco, porque no lo ignora, pues si lo ha permitido, es que, pues, o hay líneas de entendimiento o simplemente no le importa actuar, o simplemente la fiscalía tiene instrucciones de no actuar. Pero desde mi punto de vista, y lo digo categóricamente, Enrique Alfaro es un candidato a la cárcel, como en su momento fue Yarrington, como en su momento fue Eugenio Hernández,
como en su momento fue el propio Cabeza de Vaca, a quien le perdonaron la vida. Y esta es otra historia, porque pues, ahí vienen otras cuestiones que implican a Morena con negocios de huachicol en Tamaulipas, con Carmona, y el financiamiento de candidatos de Morena allá en ese estado. Yo creo que esta situación fue pues un choque de poder, porque Cabeza de Vaca se defendió y no propiamente desde el ámbito legal, se defendió con información, porque tuvo en su momento el amplio expediente que implicaba a Mario Delgado con una red de huachicol que estaba financiando candidatos de Morena. Y creo que si no procedieron a detener a Cabeza de Vaca, fue porque hubo ahí una negociación de fondo que no le convenía ni al presidente ni a su partido que se conociera. Para aquellos que digan que tus comentarios, ya no digo sobre Enrique Alfaro, sino sobre Morena, sobre el presidente, que me imagino que están en el mismo derecho de decir, podemos actuar legalmente sobre los dichos de tal o cual personaje. ¿Qué le dices a la gente que considera golpeteo estas declaraciones? Porque si me estás diciendo que esos personajes son candidatos a la cárcel, pues me imagino que si tú con esa libertad y facilidad que has dicho que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene vínculos con el crimen organizado, también estarías esperando que fuera a la cárcel, Ricardo. Y eso es muy serio, muy delicado. Sí, pero te digo, pero el Estado no se combate a sí mismo. Es decir, eso no va a ocurrir. Vivimos en un régimen presidencialista que no ha cambiado. Es decir, lo mismo pasó No me con digas que Salinas. eres, no me digas que eres de los que piensa que estamos igual o peor que con Calderón o con Peña Nieto. Mira, el único cambio que hay es en el discurso, pero en los hechos, en la realidad, es el mismo sistema. Los empresarios están en jauja. Esa mafia del poder gana mucho dinero con contratos. Televisa tiene muchos contratos, TV Azteca muchísimos contratos, y toda esa estructura mafiosa que el presidente se dedicó a cuestionar como candidato, pues hoy está muy bien acomodada en el poder. Es decir, no pasó nada, no hay un solo corrupto en la cárcel. Ni uno solo. No hay uno solo. ¿Y Lozoya? Pues va a salir. Pero está en No, la cárcel. no lo han sentenciado. Collado ya salió. El, el, el militar que estaba como jefe de seguridad en las instalaciones de Pemex, Trawitz, Trawitz. pues ahí está en Canadá libre, sin problemas. Ahí está el torturador del caso Ayotzinapa en Israel, también pues sin rendir cuentas. En fin, toda esa, digamos, promesa de combatir la corrupción y encarcelar a los corruptos, pues no ha ocurrido, no están los que deben de estar. Los expresidentes no están presos, están muy bien protegidos en España, y por eso creo que el presidente hábilmente rompió relaciones con España, pues para no tener ningún elemento que pueda obligarlo a proceder a sus extradiciones. Es decir, todo esto es un juego mafioso, es un juego que nos han vendido, eso de la conquista, hay que pedirle perdón y a partir de ahí rompemos relaciones con España. Pues sí, porque ahí se fueron a refugiar todos los corruptos de este país que saquearon el erario durante años. Entonces, pues no se les puede molestar, y para que no haya ningún pretexto y estén seguros, pues rompemos relaciones con España. Es decir, aunque esto pueda leerse de otra manera, pues el fondo es ese, ¿no? Proteger. ¿Quién debería estar tras las rejas? ¿Quién debería estar en la cárcel? ¿Peña Nieto? ¿Calderón? ¿Fox? ¿Salinas? ¿Cedillo? Todos. Mira, si realmente se hubiera llevado a cabo una revolución, el presidente López Obrador hubiera armado un ejército
con jueces y fiscales y una policía competente para llevar a cabo el desmantelamiento de la delincuencia organizada, empezando por los expresidentes. Si realmente quería un cambio de régimen, de fondo, pero no lo hizo, simuló hacerlo y lo ha dicho y lo ha reiterado en el discurso. Todos los días en las mañaneras machaca con lo mismo, pero en los hechos no hace nada. Una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos. En los hechos, los expresidentes están muy bien protegidos y en el discurso este país ya cambió, pero bueno, vemos que no ha cambiado absolutamente nada. El sistema sigue intacto. Dices que deberían de estar en la cárcel Peña Nieto, Calderón, Fox, Cedillo, Salinas. ¿Qué piensas de esta insistencia de estos personajes de mantenerse de alguna manera ahí en el ojo público? Felipe Calderón, nacido en Twitter o X como se llame ahora, Vicente Fox hasta mentándole la madre al actual presidente, Cedillo en foros internacionales opinando de lo que le conviene al país. ¿Qué piensas de eso? Pues que bueno, están cobijados por la impunidad porque fue parte de los acuerdos, no actuar contra ellos. Es decir, nos vendieron la idea de que se hizo una consulta pública y que la gente decidió que no se actuara contra ellos. Pero bueno, esto fue una vacilada, ¿no? Si el presidente realmente hubiera querido meterlos a la cárcel, pues lo hace. Pero creo que pues tuvo un fiscal a modo, aparentemente independiente, que pues no actuó y sigue sin actuar. Entonces, esa corrupción que ha hundido a este país, no solamente en la crisis que tenemos de seguridad, sino en una crisis económica, falta de desarrollo, pues es resultado de todos esos sexenios fallidos, que se dedicaron estos hombres desde el poder a saquear el país. Pero obviamente no hay castigo para ellos. ¿Sí? No se ha castigado a nadie. Si hablamos si hablamos solamente de la corrupción, no se ha castigado a nadie. Y en el tema de del crimen organizado, ha habido algunas detenciones. No podemos decir que no, pero no han sido, digamos, no han incidido de manera contundente en el freno de la violencia, porque la política, si podemos llamarle eso, política, a los abrazos y no balazos, pues no han redituado nada a 5 años de distancia. El caso de Ayotzinapa sigue impune y lo va a heredar impune porque tiene enfrente al poder militar al que no quiere molestar. Él sabe. Pero tú no puedes heredar lo que no fue de inicio tuyo. Bueno, pero se está tratando de resolverlo hoy, pero es heredado del tiempo de Peña Nieto. Sí, y él lo va a heredar a su vez a quien sea el próximo presidente de la República con una supuesta nueva verdad que no termina de convencernos, porque hoy se sabe, y eso sí es un avance de la actual administración, hoy se sabe que quienes estuvieron detrás de la desaparición y muerte de los estudiantes fueron mandos militares, pero ahí el presidente se topa. Es decir, para aclarar el caso de Ayotzinapa tendría que estar en la cárcel Peña Nieto y Cienfuegos, porque si hubo acción militar, pues debió haber una orden superior, porque aquí se respeta la cadena de mando. Es decir, un personaje que sabe lo que pasó esa noche de Iguala se llama Salvador Cienfuegos, pero lejos de procesarlo, pues hasta se le premia y se le reconoce. ¿Estarás de acuerdo que hay por lo menos un sector de el periodismo, de los medios de comunicación en nuestro país? A lo mejor estar lejos de México, estar en el extranjero, te ha servido incluso para reflexionarlo, que está en crisis. Hay medios de comunicación, hay periodistas que mienten a sueldo
Al menos así lo denuncio y así lo veo desde esta trinchera, pero también entiendo que a quienes cuestionamos, a los que critican, somos vistos como paleros. ¿Tú te consideras anti López Obradorista? ¿Te consideras anti 4T? ¿Cómo te consideras? Porque pareciera también que hay una gran soberbia en el gremio, Ricardo, y seguimos aferrados en quién tiene la razón y no necesariamente en quién presenta las bases para, pues, para las audiencias. ¿Qué piensas de esto que te pongo sobre la mesa? Mira, yo no soy ni anti López Obradorista, ni soy anti 4T, ni anti Morena, ni pro priista, ni pro panista. Yo solamente soy reportero y hago mi trabajo. Y por supuesto que puedo equivocarme. O sea, pues el periodismo no es perfecto, pero sí expongo lo que sé, expongo lo que he documentado, expongo mis criterios, mis puntos de vista, pero yo no tengo ninguna cuestión partidista, yo no obedezco a ningún interés político, es decir, ni me importa. Este, Me importa el país, me importa la gente, y es lo que he hecho siempre. Trabajo periodístico, le guste o no le guste a ciertas personas que simpatizan con un proyecto. Yo no simpatizo con ningún proyecto. Sí, a mí lo que me importa es que al país le vaya bien y a la gente le vaya bien. Y aporto un grano de arena con mi trabajo, nada más. Pero ni me importa López Obrador, ni me importa su gabinete, ni estoy buscando aliados, ni ando buscando premios. Yo hago mi trabajo periodístico y me pagan por eso. Eso es todo. Yo no soy, si esto parece que soy opositor, y pues no, para nada. Hago mi trabajo y lo ofrezco a los lectores y al público. ¿Pueden estar de acuerdo? Sí, no están de acuerdo, qué bien, de eso se trata, no se trata de que todos estemos de acuerdo en algo. Sin embargo, yo lo que digo es que la, este, no se vale que lo etiqueten a uno como opositor, este, cuando realmente pues aquí el único objetivo es dar a conocer un pedazo de realidad que le puede servir a la gente. Es decir, en redes sociales yo he sido muy criticado, muy insultado, porque pues hay gente que simpatiza con López Obrador, no obstante que el país está a la deriva. Y entiendo, pues les lastima que cuestionen un proyecto de gobierno que a 5 años pues no ha cumplido con sus objetivos importantes y centrales, ¿no? Y creo que los periodistas estamos para eso, para decir las cosas, pero no obedezco a ningún interés partidista. Yo no tengo relación con políticos, ni con partidos, ni con grupos empresariales. Yo hago trabajo periodístico porque me gusta y siempre lo he hecho así, siempre desde que empecé hace muchos años en Proceso, luego ya en otro proyecto y ahora en esta nueva etapa como escritor, pues expongo lo que investigo y lo que a mí me parece de interés público, más allá de si gusta o no. Es decir, yo no propiamente escribo para el público, escribo las cosas que me gustan, si las aceptan bien y si no, tampoco pasa nada. Pero estarás de acuerdo que sí hay un sector del periodismo, de los Sí, medios de comunicación que está a sueldo contra López Obrador, ¿no? sí, y son muy conocidos, ¿no? Pues les pagan para golpear al régimen, ¿no? Este, ese es yo creo que es decir, los periodistas que en otro tiempo eran los paleros del poder, este, los que aplaudían absolutamente todo y les pagaban muy bien, pues hoy resulta que son los críticos del sistema, ¿no? Ahí está López Dóriga, ahí está Riva Palacio, ahí está Lore de Moll, ahí están otros que han sido señalados de recibir pagos a cambio de golpear al actual régimen porque no les ha ido bien o no les ha ido como ellos pensaban que les iba a ir.
Pero bueno, esto solamente es lo que públicamente se dice, a mí no me consta, porque no tengo ni fichas de depósito, ni tengo cheques a nombre de ellos para afirmar categóricamente que ellos reciben pagos para eso, pero de eso han sido señalados públicamente. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Y provocador soy y profesional, pero dices, no tienes fichas de depósito, no tienes documentos. Se dice, pero pues tampoco, insisto, hay ni fichas de depósito, ni grabaciones, ni nada que comprometa al presidente Andrés Manuel López Obrador. En algún momento el tiempo te dará la razón, en algún momento periodistas como tú, que han vinculado al presidente Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado, ¿estarán dispuestos a disculparse? Pero los hechos hablan. ¿Cuáles Yo hechos? creo que si nos ceñimos a los hechos, pues ahí están los hechos, ahí está el país violento, desangrándose, ahí está la impunidad, es decir, no necesitamos documentos, hay que ver la realidad. Yo creo que los hechos no mienten. Tenemos un gobierno que no ha hecho nada contra el crimen organizado. ¿Por qué? ¿Les debe algo? Ricardo Ravelo, a partir del 20 de noviembre sale El Amo de Jalisco, este nuevo libro, y si bien podemos diferir con el autor, con Ricardo, en visiones, ¿no?, de lo que plantea aquí en Sin Censura, siempre he considerado importante leer los documentos que desde la trinchera periodística presentan como este. El Amo de Jalisco, un gobierno con una estructura criminal en relación al gobierno de Enrique Alfaro, el gobernador de Movimiento Ciudadano, y que involucraría lo que nos presenta Ricardo Ravelo a personajes como Pablo Lemus, que buscaría ser ahora gobernador de Movimiento Ciudadano de Jalisco después de ser alcalde de Guadalajara. Ricardo, para cerrar, alguna reflexión, algún comentario, siempre en este afán de hablar sin censura, insisto, en la libertad de sin censura, pero también entendiendo que se puede discrepar y tener diferente visión de los personajes y de las cosas. Y obviamente me refiero al presidente Andrés Manuel López Obrador y esto que planteas, Ricardo Ravelo. Mira, es un libro que va a descorrer velos en Jalisco, ¿no? Y que seguramente algunos partidos lo van a explotar para su conveniencia, porque bueno, la guerra política en Jalisco va a estar fuerte entre Movimiento Ciudadano y el resto de los partidos que ya están por lanzar candidatos a la gubernatura de ese estado. Yo espero que el lector acoja con apertura esta investigación, la reflexione, antes de dar un punto de vista descalificativo, pues que se tomen la tarea de leerlo y por supuesto que lo discutimos. Yo en lo personal no espero otra cosa de Alfaro más que una reacción virulenta, posiblemente una demanda, posiblemente amenazas, porque ya las hubo y me tuve que acoger al programa de protección a periodistas, me tuve que ir del país un buen rato y no dudo que pues ahora lo tenga que hacer por un mayor tiempo, frente a una situación que pues pudiera poner en riesgo mi vida, mi integridad o la de algún familiar. No descarto absolutamente nada porque sé que lo que estoy cuestionando no es un gobierno, es una estructura criminal que puede reaccionar de manera muy violenta. Déjame para cerrar nada más preguntar, ¿México desde tu perspectiva entonces ya no tiene remedio? Dices que este gobierno, yo insisto con el tema López Obrador, es igual o peor a lo que teníamos con Calderón, con Fox, con Peña Nieto. Entonces, ¿qué sigue? ¿El abismo? No, lo que sigue es observar esta realidad perturbadora y tener claro, muy claro, que hoy no estamos en un país gobernado por una estructura política.
estamos en un país donde ya gobierna el crimen organizado, donde el 90% de los municipios están gobernados por figuras ligadas a la criminalidad o personajes que están directamente involucrados en actividades de tráfico de drogas, de lavado de dinero, de secuestro, de cobro de piso. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a esta realidad, que este país está gobernado por el crimen. Yo lo dije hace un momento, es la mafiocracia, y que esto obviamente no va a cambiar. Simplemente la gente tendrá que acostumbrarse a ver esta realidad, le guste o no. Es decir, no se ha podido cambiar. Para cambiar esto, pues tendría que haber una gran revolución. Pero si el crimen organizado sigue imponiendo candidatos, pues evidentemente pues estamos gobernados por crimen organizado. ¿Cuál sería el cambio? Y yo creo que esta parte ilustraría mucho hacia dónde podría ir el país. Los únicos que pueden cambiar este país son los propios mafiosos en el poder. Eso pasó en Colombia. En Colombia no se necesitó el arribo de un mesías a la presidencia de ese país. Los propios mafiosos se dieron cuenta que Colombia era un país invivible y ellos se encargaron de cambiar las reglas del juego. Y eso en algún momento tendrá que pasar en México. No necesitamos que llegue un mesías. La propia mafia en el poder se dará cuenta de la urgencia y necesidad de un cambio. Yo te agradezco, Ricardo Ravelo, porque lo digo nuevamente, en esta libertad de hablar sin censura habrá cosas que yo mencione que no necesariamente son cómodas para el autor y para, en este caso, el entrevistado, pero en esa libertad siempre Ricardo Ravelo ha estado dispuesto a hablar con nosotros sin censura en este espacio libre como el viento, y te deseamos el mayor de los éxitos con El Amo de Jalisco, tu nuevo libro, y aquí siempre abiertos al diálogo, al debate duro. Y si me permites pedirte, pues hay que cerrar también con tus redes sociales, Ricardo Ravelo. Sí, cómo no, estoy en @rravelo27, ese es mi Twitter, es la única red que manejo. Pues te mando un afectuoso saludo, Ricardo Ravelo, y mucho cuidado, ahora sí que mucho cuidado en donde estés, y a tu regreso al lugar en donde has estado residiendo por las amenazas recibidas y por la presión que ejercen esos a los que les duele lo que tú dices. Enhorabuena, y estamos siempre al pendiente. Gracias, Vicente. Yo agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo y con tu audiencia. Como siempre, muy agradecido del interés por mis puntos de vista y por mi trabajo. Gracias. Gracias, Ricardo Ravelo, hablando con nosotros sin censura, y como siempre le digo, todos somos sin censura. Usted nos puede apoyar. ¿Cómo? Compartiendo con familiares, amigos, contactos a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, por donde usted quiera nuestros contenidos. Yo sé que hay cosas que tal vez a usted le hagan ruido, no esté de acuerdo, pero de eso se trata el debate. El debate sin censura. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Hay una prensa sin vergüenza que dispensa ofensas a una masa densa que desconoce qué piensa. Si cambia de discurso buscando que no se note, porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote. Corporaciones contabilizando acciones a la hora de esconder o pregonar sus posiciones, dejando trascender suposiciones, chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento. La libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad expresa de los dueños de la imprenta, propensa a dar batalla en pos de su codicia. A quien venga y dé la talla en la lucha por la justicia desquicia. Son mentiras, no noticias, pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia. Hay
y otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias, que entiende que el presente no da gracia, que entiende que la pugna es entre mafia o democracia, que extiende su mano y prende el fuego en el llano, enciende troyanos, tiende calor humano, sin caretas, profetas de la protesta, y el vil metal no los distrae de la meta. La cancha está inclinada y los recursos del poder para hacer que se transmita su discurso no tienen límite, siempre es el interés y la mano generosa del lacayo que los imite. Quien critique a esta máquina perversa sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas, harán que se retuerza su estructura, si no alcanza seguirán por la censura. Fifi, cheto, fresa, presa, de esa alma da cabeza, besa su alteza, profesan promesas de esas que sabemos pronunciar y no progresan. Me temo que vemos el mal supremo y decir la verdad se convirtió en deporte extremo. Son demonios demostrando su temor, el demos, el pueblo, su único bemol. ¿Será el sol que ilumine la comunicación o el Seol que confine a la persecución? Porque un pueblo que ignora no puede ser feliz. Una prensa y otra prensa, ¿cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura, Daniel De Vita en el micrófono. Doble D está en la casa. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura.